Señal de Ensenada TV. Aporte. Entrevistas y comentarios con Carlos Pacheco. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Aporte de Ensenada TV. Como todos los viernes, tenemos el gusto de recibir, el placer de recibir a una personalidad de la UNAM Campus Ensenada. Y en esta ocasión nos sentimos muy honrados de que el doctor Jesús Siqueiros Beltrones haya tenido a bien regresar. Quedaron muchas cosas en el tintero en el programa de la semana pasada y créame, doctor, que estoy muy agradecido porque pues no debe de ser fácil desatender las obligaciones que ustedes tienen, que son muchas en la investigación, en la docencia, en la divulgación, para venir y hablarle a quienes nos hacen el honor de vernos sobre las diversas actividades que ustedes realizan y sobre todo lo que yo le he llamado bajar la ciencia al nivel del pueblo. Eso me encanta, esa labor que ustedes hacen, y pues yo estoy plenamente seguro que no todos los que nos están viendo en este momento nos vieron la semana pasada, pero vamos a hablar muy rápidamente de quién es usted en términos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Mire, para que se dé usted una idea, el doctor Jesús Siqueiros Beltrones es investigador titular C. Hizo maestría en la Universidad de California, también hizo otra maestría en la Facultad de Ciencias de la UNAM, su doctorado aquí en Ensenada, en el CICESE. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, es nivel D en los estímulos a la productividad académica, el PRIDE. Tiene bastantes áreas de especialización, bastantes artículos divulgados, memorias de congresos, citas externas a los artículos, participación en libros, trabajos presentados en congresos, conferencias y seminarios. No estamos hablando de toda una personalidad. Muchos de ustedes ya lo vieron, pues no nos vamos a tardar tanto como la semana pasada, pero pues las distinciones, todo es enorme, ¿no? Pero vamos a entrar rápidamente en materia, porque estamos hablando de un científico, ahora sí que acá, un científico que sí se ha quemado las pestañas, o no tanto. ¿Sabe por qué le digo no tanto? Hay quienes creen enfocadamente que quienes están muy preparados se la pasan nada más estudiando. Y yo digo que algunos tienen ciertas aptitudes o ciertas ventajas o hasta manejan una mnemotecnia muy elevada que les permite recordar muchas cosas. Entonces no precisamente son aquellas personas que creen que nada más están con el libro aquí leyéndolo. ¿Sí es necesario? Carlos, déjame, tocaste un punto importante. Yo creo que acompañado al talento y a la capacidad, casi siempre en una persona que sobresale, va acompañado por una gran capacidad de trabajo. Y todo mundo se sabe, ¿no? La cita de Einstein que decía que el éxito en una profesión como esta era 2% de talento y 98% de trabajo duro. En ese sentido, cuando dicen que se queman las pestañas, pues no está tan alejado, ¿no? La forma de decirlo, porque la verdad es que sin esfuerzo, si uno tiene talento, el esfuerzo va a rendir más. Así que yo creo que sí hay que dedicarle mucho tiempo a esto, ¿no? Quiero hacer un comentario antes sobre que para este tipo de entrevistas descuidábamos un poco el trabajo en el que estábamos envueltos y muchas veces. Pero resulta que la universidad, la UNAM en particular en este caso, están muy conscientes del papel que debe de desempeñar la universidad en nuestra sociedad. Y la UNAM siempre presume como sus 3 actividades sustantivas la investigación,
la docencia y la divulgación de la cultura. De tal manera de que cuando hacemos este tipo de trabajo nosotros, de presentarnos ante la sociedad para explicar el tipo de trabajo que hacemos, estamos cumpliendo con una tercera parte de esas 3 obligaciones que tenemos. Así que no es un descuido. No es un descuido, no necesitamos un agradecimiento especial. Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones, eso es todo. Bueno, respecto a cómo inició su intervención, no pretendo ni contradecir ni apoyar, nada más un comentario. La idea es, hay quienes requieren de estudiar más, claro, de todas maneras hay que estudiar bastante, pero hay algunos tienen un requerimiento mayor que otros para poder asimilar conocimiento. Hay algunos que tienen, pues no sé, ¿qué le puedo decir yo? Que los hizo Dios así y los hizo a mano, porque facilito se aprenden las cosas, las memorizan, las retienen. Es más, hasta les encuentran la aplicación en la vida cotidiana, ¿verdad? Pero bueno, quedaron varias preguntas en el tintero. Y tal vez algunos quieran volver a escuchar, porque en lo personal sí. El consejo que le dio usted a quienes desean, a los jóvenes que están por escoger una profesión, pero ese lo quiero dejar para el último. Ese lo quiero dejar para el último, porque mire, yo le pregunté cuál fue su primera experiencia en investigación la semana pasada, pero en términos prácticos yo diría, ¿y cuál fue su primer trabajo formal como investigador? Que no es lo mismo una cosa que otra. No es lo mismo exactamente. Cuando uno habla de un trabajo formal, sobre todo cuando hablamos en trabajo en investigación, ese ya implica un compromiso, ya implica que uno debe de empezar a trabajar con un proyecto que fue ya sancionado por los superiores. En nuestro caso, pues teníamos un jefe investigador o inclusive el director de la dependencia para la que trabajamos. Y entonces nosotros ya ponemos objetivos específicos, metas específicas a alcanzar, y tenemos que estar preparados al término de 1 año, 2 años, a reportar lo que se avanzó y por supuesto esperamos haber cumplido con esos objetivos y esas metas. Entonces yo mencionaba en la semana pasada que mi primera experiencia en investigación tuvo que ver con los láseres, sí, que era la época en que se estaban desarrollando, y pues era un campo realmente muy interesante, que nos llamaba mucho la atención. Mi segunda experiencia, o mi experiencia profesional, digamos, ya con este tipo con la investigación, también tiene que ver con los láseres, con 2 aspectos específicos. En primer lugar, el primer láser que construimos que fue mi tesis de licenciatura, fue un láser de rubí de pulso gigante, ¿no? Ya platiqué la vez pasada sobre esto. Eso ahora sí, miren, en términos coloquiales nos apantalló. Nos dejó muy gratamente impresionados. Pues bien, la segunda experiencia, hay una parte intermedia ahí que yo creo que vale la pena que se entere la gente, porque... Por favor. Para que esa idea del científico, ¿no?, en su, como dicen, torre de marfil, ¿no? En esa época... Ya tiene usted problemas, ¿eh? Sí. No, si gusta, póngalo aquí encima para que no tengamos mayor problema. En esa época se estaba construyendo el metro de la Ciudad de México. Y bueno, todavía, ¿no?, nos estamos enterando de que hay problemas muy serios para hacer una obra de ese tamaño en la Ciudad de México. El suelo de la Ciudad de México es muy especial. A ver, perdón, creo que tenemos problemas con su micrófono. A ver, yo creo que sí se alcanzó a dañar. Si no, pásanos otro micrófono, por favor. Mientras yo aquí le voy a acercar mi micrófono al doctor. A ver, doctor. Sí, les comentaba de la obra del metro de la Ciudad de México. Se estaba construyendo, era las primeras líneas que se construían. Entonces, ya está bien su micrófono, ¿eh? Ya está bien su había micrófono. Si gusta, déjelo ahí, no hay problema.
había que perforar, hacer los túneles ahí en la ciudad, en un terreno muy complicado, lodoso, etcétera. Y bueno, existen técnicas que ya son bien conocidas para ese tipo de trabajos. Sin embargo, la gente de obras que construía el metro se asesoró de la UNAM para este tipo de obras, para hacer las perforaciones, y nos pidieron que construyéramos láseres que pudieran utilizarse para hacer los trazados de los túneles de la obra del metro. Nosotros, bueno, ya tratando de no inventar el agua tibia, lo que hicimos fue comprar la parte más complicada, tal vez la que requiere más precisión de los láseres, que realmente es un tubo con un par de ventanas en el cual se llena de un gas apropiado, y todo lo demás requiere una fuente de voltaje. Eso lo podíamos hacer nosotros sin problemas. Y total que construimos varios tipos láseres de este tipo y los entregamos a los constructores del metro, y se utilizaron en las obras, y todavía hay documentales donde se ven ahí nuestros aparatitos que están funcionando, ¿no? Y nosotros, pues en este caso hablo de un par de estudiantes más, éramos pues unos jovencitos, ¿no?, que estábamos trabajando bajo la supervisión de un investigador ya un poco más experimentado, y bueno, nos dejó esa satisfacción de haber hecho algo que se utilizó prácticamente inmediatamente. Después, estando nosotros ya metidos en este campo, dentro del campo de la óptica se produce un nuevo avance, ¿no?, que probablemente han escuchado ustedes, y si no lo han escuchado tal vez lo hayan visto, aunque no se hayan dado cuenta, que es la holografía. Bueno, ahí todos hemos escuchado, ay, que fíjese en el holograma y cheque que contenga el holograma por esto y lo otro. En términos generales, yo ahora he visto que holograma para muchos tipos de aplicaciones. Oriéntenos sobre eso. Sí, bueno, el holograma, pues desde la etimología de la palabra nos dice de qué se trata, ¿no? Un holograma quiere decir, habla de un todo. Es decir, normalmente cuando nosotros registramos una imagen, registramos la imagen en 2 dimensiones, una cámara, una fotografía, ¿verdad? Estamos registrando una imagen en 2 dimensiones. En lo alto y en lo ancho. Exactamente. ¿Sí? Es decir, proyectamos la imagen en un plano y es lo que vemos. El holograma permite observar la tercera dimensión. Cuando nosotros observamos un holograma, vemos el cuerpo en sus 3 dimensiones, y no solo eso, sino que vemos perspectiva, porque ya había una técnica desde antes para producir imágenes de 3 dimensiones, pero no se podía ver la perspectiva. Es decir, si nosotros tratamos de verla por atrás, pues no se podía. Entonces, girarla. La imagen estaba fija y nosotros éramos los que teníamos que movernos para verla. Y en el caso del holograma sí podemos ver cosas que están escondidas desde una perspectiva y que las podemos ver desde otra perspectiva. Y esa era una de las novedades, digamos, la visible, la que podía observar cualquier persona, ¿no? El holograma tiene la característica que para producirla se necesita luz de un láser, y para volver a crear la imagen se necesita también luz de un láser. La característica importante ahí es la monocromaticidad, es decir, el láser es de una luz de un cierto color muy puro, y entonces el láser volvió eficiente el proceso de holografía. Nosotros no lo... A ver, perdone, estaba hablando de que es monocromático, de un solo color. Sí. Okay. Entonces no es a colores. No es a colores. Muy buena observación, por cierto, Okay. ¿no? Se puede lograr tener una imagen a colores, nada más que tenemos que utilizar más de un láser, ¿verdad? Por ejemplo, como la misma televisión, ¿no?, que utiliza píxeles de 3 colores, igual podemos hacer imágenes para dar cualquier combinación cromática, pues eso es la universalidad de los colores, ¿no? A la combinación de 3. Sí, igualmente lo hacen acá. Se puede hacer.
aunque en la mayoría de las aplicaciones de la holografía, menos las aplicaciones técnicas, no es necesario, no importa que la imagen sea roja o sea verde, tiene la utilidad. Nosotros en nuestra primera incursión en la investigación sobre la holografía, lo que queríamos hacer era hacer una especie de control de calidad de muy alta precisión para piezas, por ejemplo, de automóvil. Digamos, piensen en un pistón, el pistón del automóvil, pues en la producción todos tienen que salir idénticos. Y un pistón, después de utilizarse, aunque sea un solo día o varios días, ya va a tener un desgaste. Sí, por supuesto, por la fricción. Nosotros podíamos, tomando hologramas de un pistón de referencia y comparándolo con el pistón usado, detectar dónde se había desgastado, aunque fueran cantidades pequeñísimas, ¿no? Estamos hablando de menos que micras, ¿no? Entonces, nos dedicamos un tiempo a eso, a hacer digamos, el arreglo experimental para tomar los hologramas, y de hecho utilizábamos un pistón de motocicleta para esto, y salían los hologramas preciosos, ¿no? Con un patrón de franjas que nos decían aquí se desgastó el pistón con respecto al pistón nuevo y todo eso. Y ahí es donde entra eso de que se podía ver en los 360 grados que tenía el pistón. Correcto, sí. Así No es. nada más la mitad que vemos en lo plano, Exactamente. en las dos dimensiones. Ajá. Pues era muy importante Sí, eso, cómo porque en todo caso teníamos que ver el desgaste en la pieza completa, no solamente lo que vemos, la proyección que vemos, ¿no? Plana. Entonces esa fue otra de nuestras aventuras en la investigación. Y bueno, puedo continuar con esto por un buen rato, pero si hay más preguntas también. Sí, sí hay más preguntas. Nada más que le voy a agradecer que me permita mandar un muy breve corte comercial y arreglamos lo de los micrófonos. Perfecto. Porque ya Adelante. a raíz de la caída de eso, que fue un accidente, nomás que mi humor negro, pues le dije eso, y mil disculpas. Sí. Vamos a una pausa y ahí te encargo, Luis, que chequemos o metamos otro micrófono más, por favor. Ensenada TV. Ensenada TV.